Hola, vamos a continuar hoy con este glosario de conceptos básicos para las ciencias ambientales y el derecho ambiental. Tenemos el tema de biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Qué entendemos por diversidad biológica o biodiversidad? Pues la biodiversidad es la variedad de formas de vida, ya lo sabemos, y comprende no solamente la variedad de especies, sino dentro de una misma especie, la variedad genética, la variedad de ecosistemas, la variedad de culturas y de razas. Recuerdo que un compañero en la universidad en Holanda me preguntaba cuántas lenguas nativas habla usted de su país. Me sorprendió mucho la pregunta de este compañero Samuel, africano, que quería que intercambiáramos conocimientos de las lenguas, porque él habla francés, inglés y varias lenguas nativas africanas. Y sabiendo que yo provenía de Colombia, pues me preguntó, ¿usted cuántas lenguas nativas habla de su país? A mí me avergonzó mucho la pregunta porque, pues, por no hablar ninguna y porque tenemos muchas comunidades indígenas que están en vía de extinción y la lengua es la expresión de la cultura. Entonces tenemos que tener muy presente que dentro de la biodiversidad, la lengua y las culturas cumplen un papel muy importante. Pero la biodiversidad no es solamente variedad de formas de vida, sino también que comprende la riqueza o variedad, abundancia relativa y distribución por unidad de área. Entonces, Colombia es un país megadiverso, hace parte del G17, el grupo de los 17 países megadiversos del planeta, y tal vez es el primer país por unidad de área y el segundo en cantidad de formas de vida, que estaría Brasil primero, pero Colombia dentro de ese G17 grupo de países megadiversos tiene un papel muy importante, ocupa una posición muy importante debido precisamente a la variedad de ecosistemas, la distribución y la variedad relativa. No es sino ver la cantidad de especies de alimentos y de plantas que América le aportó al Nuevo Mundo con el descubrimiento, el mal llamado descubrimiento. Pues tenemos el frijol, la papa, el tomate, la yuca, el cacao, muchas más que faltaría mencionar allí que no hemos valorado suficientemente. La racacha, el chachafruto, bueno, muchísimas más variedades propias de nuestras tierras, posiblemente la racacha es de Colombia. La riqueza culinaria del Perú, por ejemplo, que es un país también con altísima biodiversidad, se debe en gran parte a que es el primer país en variedad de plantas del mundo. Ya vimos que las plantas son los seres productores del ecosistema y el hecho de que tenga Perú la mayor cantidad de seres productores en la cadena alimenticia, entre los seres vivos del reino vegetal, digamos, es significativo y eso ha hecho que la riqueza cultural de apropiación de todos estos alimentos que se producen en América haya aportado tanto a la culinaria y a la cultura en general del mundo. Bueno, y el tercer concepto importante para entender el desarrollo sostenible, ya vimos qué es contaminación, ya vimos qué es biodiversidad, es el de desarrollo sostenible. Esto nos va ubicando en el objeto del derecho ambiental. Es decir, el derecho ambiental no es todo lo que se refiere a recursos naturales, o sea, no todas las normas sobre recursos naturales son derecho ambiental y legislación ambiental. Son legislación ambiental y derecho ambiental, todo lo que tenga que ver con los asuntos de contaminación, de biodiversidad y de sostenibilidad. Entonces, por eso es que tenemos que tener muy claros estos conceptos que venimos trabajando. El concepto de desarrollo sostenible es un concepto difícil de asimilar. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de transición de paradigma o modelo de desarrollo. Estamos en una crisis civilizatoria en todo el planeta y tenemos dos modelos enfrentados. Por un lado, un modelo dominante que es el que rige
en casi todos los países, o podríamos decir que en todos los países del mundo, viene rigiendo de alguna manera un modelo de desarrollo hacia el crecimiento económico. Tanto los sistemas de derecha e izquierda, todos vienen de alguna manera buscando por un crecimiento económico, que es un modelo dominante en el que nos hemos enfrascado. Demanda a partir de las leyes del mercado para el bienestar de los que puedan pagarlo. Pero hay un modelo que se propone en todas las cumbres de la Tierra, en todos los tratados internacionales y en casi todas las constituciones del mundo, que es el modelo de desarrollo sostenible. Pero es un modelo que está propuesto en teoría, pero que no se ha logrado. Apenas es como una utopía realizable en la que estamos trabajando o deberíamos estar trabajando más seriamente, que busca la sustentabilidad ambiental y la satisfacción de las necesidades de la población para mejorar calidad de vida y bienestar general de la población. Es decir, es aquel que permite el desarrollo actual sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de lograr su propio desarrollo. Pero precisamente la crisis en la que estamos enfrentados es esos dos modelos, uno que domina y otro que está en la teoría, en las constituciones y en las leyes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué uno es el que rige y el otro es el que se propone teóricamente? Pues porque tenemos un modelo, economías de mercado, ¿qué es lo que satisface el mercado? Uno podría pensar que las necesidades, pero este axioma de René Passet nos indica que no son las necesidades, es la demanda. En las leyes de la economía, la oferta y la demanda, lo que busca el mercado es satisfacer la demanda. Si hay demanda por ciertos bienes y servicios, así sean suntuarios o de cualquier naturaleza, pero hay demanda, pues el mercado los va a producir. Y si hay necesidades, pero no hay demanda porque no hay capacidad de pago de mucha población, el mercado simplemente no los atiende. Ahí es donde el Estado tiene que entrar a cubrir esos vacíos. Pero las economías de mercado se centran y a veces los estados se alían con esos grandes poderes económicos y se olvidan de las necesidades de sectores de la población. Y entonces esto genera una gran crisis. Entonces la Constitución nuestra en el artículo 80 dice que hay que planificar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su sostenibilidad. Ahí estamos pues en ese gran reto. ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? La definición de Gisbert-Glasser, que es la que traemos acá. Un objetivo no estático, un esfuerzo continuo por equilibrar o integrar tres cosas: bienestar social, prosperidad económica y protección ambiental, en beneficio de las generaciones futuras, de las actuales generaciones futuras. Pero, ¿cuál es el problema de esta definición? Es una definición que la vemos en todas las declaraciones de las cumbres de la Tierra, en todas las constituciones casi. Pero la definición encierra como una trampa. Cuando nos hablan de tres cosas que tratan de ser una sola, pues nosotros seguimos pensando en tres cosas. Por eso seguimos pensando bienestar social, prosperidad económica y protección ambiental son tres cosas. Y la idea es que bajo el modelo de sostenibilidad son una sola cosa. No puede existir ninguna de ellas sin la otra. Por eso dice uno de los principios de la Declaración de Río: paz, desarrollo y protección ambiental son interdependientes e inseparables. Si hablamos de paz, lo asimilamos a bienestar social, desarrollo, a prosperidad económica y protección ambiental. Son los tres derechos que son interdependientes e inseparables según la Declaración de Río. O sea, que no podemos pensar que exista uno sin los otros. Pero bajo el modelo de desarrollo dominante siempre los hemos separado. Y por eso se hizo famosa una expresión de un exdirigente de la ANDI, que podía ir bien la economía y el país aunque no tuviéramos paz ni protección ambiental. Porque para ese modelo dominante sí es desarrollo el crecimiento económico, sin necesidad de paz y protección ambiental. Pero bajo el modelo dominante, bajo el modelo de sostenibilidad no es posible. Y eso es la dificultad de entender esta definición. Pensar en que esas tres cosas sean una sola cosa. Es una política noble, moralmente superior al dejar hacer y dejar pasar como si nada, dice James Lovelock. Entonces esto nos trae
finalmente a lo que pretendíamos, entender el derecho ambiental, el alcance del derecho ambiental sin necesidad de aprendernos una definición de memoria. Porque existen especializaciones y maestrías de derecho de los recursos naturales que no son necesariamente derecho ambiental. Tienen mucho que ver con el derecho ambiental, tienen gran contenido de derecho ambiental, pero hay cosas que no son derecho ambiental allí. Cuando hablamos de derecho de los recursos naturales, estamos hablando muchas veces es de la propiedad del recurso. Y eso puede tener que ver con el derecho ambiental en la medida en que la propiedad cumple una función social y una función ecológica. Pero las normas que se refieren exclusivamente a la propiedad de un recurso, quién es el dueño de una mina, quién es el dueño de unos animales en un determinado momento, domésticos, digamos, no es derecho ambiental. Derecho ambiental es un derecho que está disperso en todo el ordenamiento jurídico, en el régimen penal, en el civil, en el administrativo, en todos, porque una de las características es la dispersión normativa. Y para poder identificar cuáles de esas normas que están dispersas en todo el ordenamiento jurídico tienen que ver con el derecho ambiental, tenemos que ver si se refieren a una de estas tres cosas: a la conservación de la biodiversidad, a la promoción del desarrollo sostenible o a la lucha contra la contaminación. Estamos en un punto umbral donde el crecimiento económico empieza a generar malestar. Y eso es lo que hace que podamos identificar claramente una crisis civilizatoria. Entonces, ¿cómo decrecer? No es fácil decrecer, hay teóricos del decrecimiento económico, pero hay muchos detractores de esa idea de crecer. De todas maneras, desde el Club de Roma, a fines de los años 60, el Instituto Tecnológico de Massachusetts fue contratado precisamente por los industriales del mundo, preocupados porque los recursos naturales se estaban agotando para la industria, y fueron estos grandes industriales de los países industriales los que hicieron el primer llamado de atención, contratando este estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llamó precisamente Los límites del crecimiento. El crecimiento tiene un límite. ¿Cuál es el límite del crecimiento? ¿Qué creen ustedes? Pues precisamente los recursos naturales. Como los recursos son finitos, no podemos decir que el crecimiento sea infinito, porque partimos del uso precisamente de los recursos naturales. Y no podemos pensar que vamos a desarrollar una tecnología donde los recursos finitos se vuelvan infinitos en su aprovechamiento. Entonces, dadas las condiciones del mundo actual, venimos en una crisis desde los años 60, precisamente con ese informe de los límites del crecimiento, con todo el movimiento en contra de ese modelo consumista de los años 60, y posteriormente la crítica pues, de un modelo, de una sociedad de consumo, pasamos a una sociedad del riesgo, y cada vez se van haciendo más críticos los efectos de un modelo de desarrollo que genera graves daños al medio ambiente. Por eso teóricos como Manfred Max Neef, un economista chileno muy destacado, propone entender el desarrollo como bienestar a escala humana, y habla de otras necesidades para el ser humano, como el afecto, la subsistencia, el entendimiento, la participación, la protección, el ocio, la creación, la identidad, la libertad. Para buscar un mejor bienestar tenemos que pensar en otras necesidades. Y es significativo el discurso que el presidente José Mujica, expresidente de Uruguay, José Mujica, Pepe Mujica, dio en la última cumbre de la Tierra en Río +20, que yo diría que podríamos llamarla Estocolmo +40, porque son 40 años después del nacimiento del derecho ambiental, que fue en el 72 en Estocolmo, pero 20 años después de la cumbre del 92 en Río de Janeiro, y nuevamente en Río de Janeiro, por eso lo llamamos Río +20. Hizo el presidente de Uruguay en ese momento un discurso memorable que se convirtió en viral en las redes sociales, porque termina diciendo que el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana, y hace una gran crítica a un modelo consumista y a un modelo de obsolescencia programada, donde los bienes se programan para que no duren y haya que comprar nuevos bienes con graves efectos para el medio ambiente. ¿Por qué no se puede hacer una lámpara que dure?
¿Por qué tiene que apagarse a un determinado tiempo para que usted tenga que comprar una nueva, sabiendo que existen lámparas que pueden durar hasta más de un siglo prendidas? Entonces, esta es una crítica que no se había visto en las Naciones Unidas y es muy significativo. Los que no hayan visto ese discurso memorable de José Mujica en Río +20, les recomiendo que la vean. Un concepto muy importante también para complementar esto que venimos diciendo es el de gobernabilidad y el de gobernanza, dos conceptos. Hablábamos antes mucho de gobernabilidad y ahora se está hablando más de gobernanza. ¿Qué es la gobernabilidad? La destacada profesora María Teresa Uribe de Hincapié nos dice que implica la capacidad de un sistema político para responder por las justas demandas por bienes y servicios de la sociedad. O sea, una sociedad a la que se le atienden sus justas demandas por bienes y servicios es más gobernable que una sociedad a la que no se le atiende. Por eso se pierde gobernabilidad en grandes sectores de la población colombiana donde no se atienden las necesidades de salud, educación, seguridad y demás. Pero ahora hablamos más de gobernanza. ¿Por qué? ¿Qué es el concepto de gobernanza? La Real Academia la define como el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Los conceptos de gobernanza que vienen siendo fomentados mucho por las Naciones Unidas y grandes instituciones globales, lo que buscan es integrar a todos los actores sociales en las políticas de gobierno y de gobernanza. Entonces, políticas de gobernanza son aquellas que involucran a todos los actores, porque ¿quién gobierna? ¿Gobiernan solo los gobiernos? No, efectivamente, precisamente vemos que en muchos territorios de Colombia gobiernan grupos armados porque no hay institucionalidad, no hay gobernanza, no hay políticas de gobernanza, no se tienen en cuenta. Entonces terminan las sociedades y los grupos humanos en manos de grupos ilegales que ejercen el gobierno de hecho, no de derecho. Entonces las políticas de gobernanza es involucremos a todos los actores sociales, los gremios de la producción, los estudiantes, los trabajadores, la comunidad científica, a todo el mundo para que realmente se hagan políticas públicas mucho más acertadas y más democráticas. Bueno, y un tema muy importante es el tema de las generaciones de derecho, primera, segunda y tercera generación de derecho. Seguramente han oído hablar ustedes de esto. En el siglo XVIII, XIX y XX, en el siglo XVIII nacen las primeras derechos, nacen los estados de derecho. En vez de hablar de generaciones de derecho, la primera generación de derechos, propone Angelo Papacini, un autor italiano, hablemos más bien de tres modelos de dignidad que ha alcanzado el derecho en su evolución histórica. Entonces, estos paradigmas históricos de dignidad que ha alcanzado el derecho en su evolución histórica son: el primero, en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, la Revolución Americana, Revolución Francesa 1789, por allá nacen los estados de derecho, cuando los revolucionarios franceses veían en la Constitución su bandera de lucha, porque decían, la Constitución es lo que nos hará libres e iguales, porque venían gobernando personas por el derecho de gobernar simplemente, tenían el derecho de gobernar y podían hacer lo que quisieran, no tenían que cumplir la ley. En cambio, en un estado de derecho todos tienen que cumplir la ley, incluso el que gobierna. Entonces, por eso veían en la Constitución una reivindicación a la vida, a la libertad, a la igualdad, al derecho al voto. Y allí nacen estados de derecho. Todos tenemos que cumplir la ley. Y es un pacto de convivencia de esa Constitución. Pero las sociedades evolucionan, y en la medida en que evolucionan, también evolucionan los derechos que son un producto social. Entonces, en el siglo XIX, surgen en las revoluciones sociales derechos de prestación, derechos económicos, sociales y culturales, como la educación, la salud, el trabajo, la seguridad social, entre otros.
¿Por qué? Porque en las revoluciones sociales las personas decían, un momento, nosotros contribuimos a la formación del Estado, pagamos impuestos y demás, el Estado denos algo en contraprestación, denos salud, denos trabajo, denos seguridad social. Y se conquistaron en ese momento los derechos sociales, económicos y culturales, derechos de prestación que valen mucho dinero para los países más pobres, y hay problemas en la cobertura universal de estos derechos. Pero en el siglo XX surgen los derechos colectivos, como la paz, la protección del medio ambiente, el desarrollo, los derechos de los consumidores, la moralidad administrativa, que es el buen manejo de los bienes y dineros públicos. La característica de estos derechos que surgen en el siglo XX, derechos colectivos, es que el titular de estos derechos es cualquier persona, es decir, somos todos. Por eso cualquier persona puede interponer una acción popular para proteger uno de estos derechos o pedir la protección ante un juez de estos derechos. Entonces, es un modelo de dignidad mucho más avanzado que ha alcanzado el derecho en su evolución histórica, y vamos a discutir esto en la próxima sesión, porque esa visión histórica de los derechos nos puede llevar a una cuarta generación de derechos. Muchas gracias.